están? Muy buenos días a todos. Qué gusto grande poder saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la semana. Una semana que arranca con una gran intensidad en términos informativos. Así que si están listos ustedes, estoy lista yo con un resumen de lo más importante. Michoacán es noticia porque mataron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en plena celebración por el Día de Muertos. Impactantes las imágenes de lo ocurrido en plena festividad. Estaba recorriendo con su familia, acababa de cargar a su hijito cuando se escucharon los balazos en este ataque directo en plena festividad. ¿Qué ha pasado con este caso? Bueno, pues hay 2 personas detenidas, hay un agresor abatido. El alcalde Manzo ya había denunciado amenazas por parte del crimen organizado. Era candidato independiente y bueno, pues sí, denunció amenazas que lamentablemente se concretaron. La presidenta Sheinbaum condenó el asesinato. Este crimen provocó una gran indignación. Una marcha que empezó de manera pacífica, pero hubo quien ya en la desesperación en el Palacio de Gobierno, allá en Morelia, pues, bueno, primero ingresaron, vandalizaron. La policía usó gas lacrimógeno, balas de goma para tratar de controlar la situación. Vamos a tener todos los pormenores de lo ocurrido en Michoacán. Lamentablemente también hay luto en Sonora por esta explosión en una tienda que dejó a 23 personas muertas en Hermosillo, entre ellos varios niños. Ya se descartó que el incendio haya sido provocado, todo apunta a la falla de un transformador. Y siguen los golpes al huachicol. Desmantelaron una refinería clandestina en Perote, Veracruz. 8 personas fueron detenidas, aseguraron 250,000 litros de combustible y 12 pipas. Calculan que el golpe al crimen organizado supera los 240 millones de pesos. Y ya detuvieron al presunto asesino de José Eduardo Ramírez, Lalito. Lalito, de 16 años, fue agredido durante una convivencia previa al clásico tapatío Chivas Atlas el 24 de octubre allá en Zapopan. Se trata de José Manuel N., que lo mandaron al penal de Puente Grande, imputado por homicidio calificado. El gobierno de la Ciudad de México aprobó ya el aumento 1.50 pesos al pasaje mínimo del transporte público concesionado, o sea, quedó en 7.50. Los transportistas se comprometieron a mejorar el servicio. Y otra vez la violencia enlutó a Michoacán. Fíjese, le hemos hablado aquí de muchos, lamentablemente muchos asesinatos en contra de integrantes de la clase política, muchos alcaldes que pierden la vida a manos de criminales, pero esto ha generado una indignación diferente. Esto ha calado de manera muy profunda. Fue la noche del sábado, en plena celebración por el Día de Muertos. Si algo caracteriza, muchas cosas caracterizan a Michoacán, pero la celebración del Día de Muertos en Michoacán es especialmente bella. Atrae a turistas nacionales e internacionales, pues estaban en plena celebración por el Día de Muertos. El alcalde de Uruapan recorría las calles de su municipio iluminadas en el llamado Festival de las Velas, que es un evento que pues justamente forma parte de estas celebraciones. Recorría esa zona acompañado de su familia, acababa de cargar a su hijo y esto es lo que ocurrió. Entonces, mira, aquí.
Hijo de su... Mátalo al pecho. ¿Quién fue el hijo de su... El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos la noche del sábado durante las celebraciones del Día de Muertos. El atentado ocurrió en la plaza principal del municipio cuando el edil inauguraba el tradicional Festival de Vela. Saludos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, michoacanas, de México y de otros países. Un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó 7 detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal, Carlos Manzo, por lo que fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida. El agresor fue abatido y aún no ha sido identificado. El arma que utilizó está ligada a 2 hechos ilícitos entre grupos criminales de la zona. En el ataque también resultó herido el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro. ¿Él fue? Sí, este fue. Sí. Corriendo a un lado, dijo. ¿Quién te mandó, hijo? Manzo era un alcalde independiente que había denunciado en más de una ocasión la presencia y amenazas por parte del crimen organizado en la región, por lo que pedía mayor respaldo de los gobiernos estatal y federal. No va a haber cablebús aquí en Uruapan hasta que no exista seguridad, hasta que no saques a tu policía corrupta que nos está matando y nos está secuestrando. Si en algunos casos hay ausencia de la federación o no se combate como se debería de hacer con toda la fuerza del Estado, pues tenemos que entrarle también a los chingadazos y tenemos que entrarle pues para defender a nuestra sociedad, a la ciudadanía. Incluso lo hizo en la Cámara Alta de San Lázaro en la Ciudad de México. Fui levantado, fui golpeado, fui amenazado y me intentaron sacar de mi distrito por parte de elementos. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y aseguró que el alcalde contaba con protección federal, 14 elementos de la Guardia Nacional y 2 autos oficiales. El domingo, tras ser velado, la carroza fúnebre llegó al centro histórico de Uruapan, donde miles de personas lo esperaban en un homenaje póstumo, donde le darían el último adiós. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos. Y siempre voy a estar para ti. Siempre. Hoy... Informó Kevin Esqueda. Pues esas las lágrimas y las palabras de su esposa, que dijo: México perdió a su mejor presidente municipal. Y es que sí, él se atrevió a alzar la voz de la manera en que lo escuchó, y a denunciar la violencia, y a denunciar la inseguridad, y a llamar las cosas así, por su nombre. Tenía protección, 14 elementos de la Guardia Nacional asignados para su protección. Y esto, lo que le ocurrió así, en un espacio público, lleno de gente, en una festividad. Y bueno, pues ha detonado muchas protestas, mucha indignación. Ayer, incluso, durante el funeral del alcalde, acudió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Fue pues a dar el pésame y que lo corren a gritos. Al salir así, el mandatario no dijo nada, lo acompañó un grupo de escoltas. Ante los gritos, pues nada más lo llevaron ahí rapidito hasta su camioneta. Así fue.
Y poquito después, unas horas más tarde de esto, en Morelia, se convocó a la Marcha por la Paz. Y ahí cientos de personas se solidarizaron con la población de Uruapan, exigieron la renuncia del gobernador, gritaban consignas. ¿Cuántos hay? ¡Esta es tu lucha! ¡Manso, escucha! Una protesta que llegó hasta el Palacio de Gobierno y ahí pues los habitantes primero colocaron algunos mensajes en las puertas, pero luego de plano tumbaron la puerta y entraron a la que es la sede del Poder Ejecutivo Estatal. Aquí vemos lo que ocurrió al interior, los disturbios que se generaron adentro, incendiaron de hecho la puerta del palacio. En este caso, algunos encapuchados, una minoría quienes accedieron, prendieron fuego. La mayoría de los manifestantes se mantuvieron afuera, protestando de manera pacífica y gritando pues estas consignas de exigencia de seguridad. La policía de Michoacán desplegó a los granaderos para tratar de contener la situación. De hecho, lanzaron gases lacrimógenos. Aquí vemos parte del operativo. El ingreso de los policías para tratar de recuperar las instalaciones del palacio y el saldo fue de 8 personas detenidas. Gases lacrimógenos. Y pues sí, es que es otra vez Michoacán. Aquí le informaba hace apenas unos días del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero, que también se atrevió a alzar la voz, a denunciar las extorsiones en contra de los agricultores. A Bernardo Bravo lo mataron, igual que mataron a su padre por hacer exactamente lo mismo, denunciar la violencia y las extorsiones. Bernardo tenía protección federal, mismo caso que el alcalde Manso. Y sin embargo, pues ocurrieron estos asesinatos, hubo esta manifestación y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, evitó que una periodista grabara el momento en que varios manifestantes, algunos con golpes, eran detenidos. Esto pasó, fíjense, retuvieron a un periodista durante la protesta. La reportera quiso grabar, quiso documentar lo que pasaba y le quitaron su celular para que borraran todo lo que había grabado. Retenida unos 15 minutos para borrar las imágenes de lo que hicieron las autoridades. Así fue. Secretario, ¿cuál es la situación? Estaba ahí para hacer su trabajo, estaba ahí para documentar lo ocurrido, hizo además una pregunta pertinente, respetuosa. ¿Cuál es la situación? Le quitaron el celular, a borrar todas las imágenes. Hace unos minutos la presidenta Sheinbaum habló en torno a la inseguridad en el país, en el marco de este asesinato del alcalde en Uruapan, el alcalde Manso. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum? Dijo que en su administración se van a atender las causas con un verdadero sistema de justicia en donde un delincuente o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio, ya que la guerra contra el narco y las ejecuciones extrajudiciales no llevaron a nada. Tenemos las declaraciones de la presidenta. Primero, condenar el homicidio, nuestra solidaridad y condolencias a la familia. Se están haciendo todas las investigaciones, además
de las detenciones que hubo, y lo digo, no habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones. Bueno, el tema generó reacciones incluso por parte de las autoridades estadounidenses que ofrecieron ayudar a México en estos esfuerzos de combate a la inseguridad. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, no solamente lamentó el asesinato del alcalde Manso, a través de redes sociales dijo que Washington está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad para erradicar el crimen organizado. Al respecto, el secretario Harfuch agradeció el respaldo del gobierno estadounidense y respondió así. Si tienen información al respecto, por supuesto la recibimos. Cualquier tipo de información, no solo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones, mexicanas o extranjeras, por supuesto. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, condenó el asesinato de Carlos Manso, pidió que se esclarezca. Además, pues manifestó su pésame a la familia, dijo que este crimen representa una grave afrenta al Estado de Derecho y a la paz social. También la Conferencia del Episcopado Mexicano pues lamentó el asesinato, que dijo se suma a otros ataques contra quienes se han atrevido a levantar la voz y han enfrentado la falta de Estado de Derecho en sus tierras, en sus comercios. Acusó que el verdadero reto que hay que enfrentar es la presencia de grupos armados por todos lados. Con este asesinato de Carlos Manso, en la actual administración estatal han sido asesinados 7 alcaldes. El priista Enrique Velázquez, presidente municipal de Contepec, lo mataron en febrero de 2022. Un mes después mataron a César Valencia, alcalde de Aguililla, militante del Partido Verde. En abril del año pasado, al priista Guillermo Torres, alcalde de Churumuco. En junio de ese mismo año, la panista Yolanda Sánchez de Cotija. En junio de este año, 2 casos. El morenista Salvador Bastida de Tacámbaro y la priista Marta Mendoza de Tepalcatepec. Así que es un riesgo enorme atreverse a ser alcalde en Michoacán. Ahí están los datos. Se suma el caso de Carlos Manso, fíjense, y bueno, pues lamentablemente también el del homicidio de Alejandro Torres. Alejandro, sobrino del fundador y ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, también asesinado en junio de 2023, también en un ataque directo. De acuerdo con familiares de la víctima, llegaron unos tipos armados y atacaron la casa de este productor limonero. Otra vez, se fueron contra un limonero, allí en La Ruana, donde también murió su esposa. Así que es parte, pues, del horror que lamentablemente afecta a Michoacán y a muchos otros lugares del país, y los agricultores, pues víctimas de extorsiones, de amenazas, de miedo fundado, sí, y bueno, pues además de precios que no les alcanzan y que están asfixiando a sus cultivos. Súmele los asuntos meteorológicos, muy complejo panorama para los agricultores, muy duro panorama para los michoacanos. Vamos a tener más de este asunto. Antes, compartirle un poco de lo que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México. Todo un operativo el que se desplegó durante la mega rodada del terror, que fíjense, pues de alguna manera hizo honor a su nombre. Estos eventos de motociclistas que, bueno, pues lamentablemente en muchos casos se salen de control y dejan de ser simplemente una fiesta. Acabaron más de 500 motos en el corralón, hubo pleitos, varias personas que circularon sobre vialidades como Reforma y Congreso de la Unión, bueno, y en algunos puntos donde no estaba permitida, asistentes que incumplieron el reglamento de tránsito, hasta esta pelea, fíjese. A esta pobre mujer que quiso separarlos y le tocaron también golpes.
entre agentes de tránsito y uno de los participantes, varios de los participantes en esta rodada del terror, que luego ahí lo rodearon y lo patearon en el piso. Así que, bueno, decir también que muchas personas participaron en esta rodada y lo hicieron pues de manera divertida, respetando el reglamento, disfrutando sus motos, disfrutando la ciudad. La enorme mayoría la pasó bien en la rodada, pero bueno, pues hubo también lamentablemente estos episodios. Está la otra cara de lo ocurrido en la Ciudad de México, el desfile por el Día de Muertos, que incluyó a más de 8,000 artistas, carros alegóricos, comparsas, batucadas, catrinas monumentales. Vamos a tenerles más adelante pues la belleza de esta fiesta que reunió a más de 1,400 asistentes. Más adelante entraremos a ello. Está surgiendo información muy relevante vinculada al caso del asesinato del alcalde Manso allá en Uruapan, Michoacán. Desde la conferencia mañanera, tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Seguridad han informado pues temas muy puntuales con respecto al caso. Le decía yo que había 14 integrantes de la Guardia Nacional asignados para proteger al alcalde. ¿Cuál era la función de esos elementos y qué pasó? Bueno, le voy a tener las declaraciones que acaba de hacer al respecto el secretario de la Defensa, lo que ha dicho también en torno al caso el secretario Omar García Harfuch de Seguridad. Antes de ello, esta tragedia terrible allá en Hermosillo, Sonora, una explosión en una tienda, 23 personas muertas, 12 gravemente heridas. Descartan que haya sido intencional. Esto es lo que se sabe. Aproximadamente a las 3 de la tarde de este sábado 1 de noviembre, una fuerte explosión dentro de una tienda Waldos en pleno centro de Hermosillo, Sonora, dejó una escena de horror. Más de 20 personas murieron. De acuerdo con las primeras versiones, una falla en un transformador había provocado el incendio. El fuego se extendió rápidamente y muchas personas que intentaban ponerse a salvo se refugiaron dentro del establecimiento, complicando la labor de los cuerpos de emergencia. Los bomberos utilizaron más de 20 tanques de oxígeno y equipos de detección de gas para ingresar, pero la mayoría de las víctimas ya no presentaban signos vitales. Estaba cocinando y de repente se bajó la luz y vino luego y al instante se volvió a ir la luz y hubo una explosión. Hasta el momento, entre las víctimas mortales se ha confirmado la presencia de niños y algunas personas aún no han sido identificadas. No tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional. Tras la tragedia, los gobiernos estatal y municipal anunciaron la suspensión de todas las actividades públicas del Día de Muertos, en señal de duelo y mientras continúan las investigaciones. Te informó Kena Uribe. Esta tienda no tenía un programa autorizado de protección civil desde 2021, así lo informó el secretario de Gobierno Adolfo Salazar. No se renovó porque detectaron incumplimientos. Así que cerraron 68 sucursales en el estado mientras pues siguen investigando posibles omisiones en medidas de seguridad y de operación. La cadena informó que las causas del incidente están siendo investigadas, que va a colaborar en todo lo que se requiera. La Fiscalía Estatal señaló que no hay indicios de que haya sido provocado, como ya se lo mencioné. La hipótesis es pues de un accidente. Pero mire el pánico que se vivió en el tren suburbano. Es la estación Lechería, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Tuvo que ser desalojada por una fuga de gas. Resulta que una retroexcavadora, que es ajena al medio de transporte, perforó accidentalmente un ducto de gas. Y a correr. Un usuario grabó justamente cómo pues, la gente
se apresuró para ponerse a salvo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó una fuga de gas. Bueno, ahí esa persona más curiosa que con la intención de seguir las instrucciones de la oficial, aléjense. Bueno, se cerró también la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán, la avenida La Quebrada. Llegaron hasta ahí los servicios de emergencia, controlaron la fuga y afortunadamente no pasó de un susto, no hubo lesionados, el servicio en la estación se reanudó, eso sí, luego de 3 horas. Pero no fue el único caso. Aquí sí, explosión en Tepetitlán, Hidalgo. Resulta que un tren de Ferromex que transportaba combustible descarriló en la comunidad de La Loma y terminó en llamas. Aquí la explosión y la densa columna de humo visible pues desde una gran distancia. Estas las imágenes de cómo quedaron volcados algunos vagones del tren que transportaban granos y que transportaban vehículos. Patas para arriba. Llegaron los servicios de emergencia a controlar el incendio. No se reportaron, por fortuna, muertos, solo una persona lesionada por el descarrilamiento de este tren. ¿Por qué se descarriló? Bueno, pues eso no se ha difundido. Pero vámonos a la información en breve. Mira. Nos arrancamos, mi querida Pau, porque una avioneta se desplomó en Santa Isabel, esto en Chihuahua. Desafortunadamente dejó 2 personas muertas, el piloto y el copiloto. Se desconocen todavía las causas de este accidente. Autoridades federales y estatales desmantelaron un campamento en Salvador Escalante, Michoacán, donde había bombas caseras, drones, coches. En más información nacional, fueron detenidos 14 sicarios en operativos en Sinaloa y también Aguascalientes. 13 eran del cártel de Sinaloa y 1 del cártel Jalisco Nueva Generación. La madrugada del sábado, 3 mujeres murieron en un ataque armado a un bar de Juárez, Nuevo León. 6 hombres resultaron heridos. Por su parte, la presidenta Sheinbaum y su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sostuvieron una llamada telefónica, acordaron mantener cooperación entre ambos países. La Secretaría de Economía informó que México será sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en 2028. El peso se cotiza en 18.50 frente al dólar. La bolsa mexicana cerró el viernes con una pérdida de 0.19%. La semana pasada le informé de la cancelación de 13 rutas aéreas hacia Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. El Departamento del Transporte estadounidense básicamente sancionó a México por incumplir un acuerdo de servicios aéreos, por obligar a usar el AIFA. La presidenta Sheinbaum se reunió con representantes de aerolíneas afectadas, dijo que no se va a revertir el decreto de 2023, ese que obliga a las aerolíneas, las de carga, a operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Así que, aunque nos sancione el Departamento de Transporte de Estados Unidos, se va a sostener ese decreto del expresidente López Obrador. Y bueno, pues las aerolíneas que le hagan como puedan. Otro tema, habitantes y prestadores de servicios turísticos en Guerrero, en Puerto Marqués, bloquearon la llegada del Marinabús que iba a iniciar sus recorridos desde el malecón de Acapulco hasta Punta Diamante con lanchas y motos acuáticas. Un esfuerzo por, pues sí, recuperar al turismo allá en Acapulco tan golpeado en los años recientes, pero los pobladores impidieron que atracara la embarcación y entonces tuvo que regresar sin poder desembarcar a los pasajeros. Los manifestantes le exigieron a Fonatur y a los 3 niveles de gobierno que cumplan los acuerdos firmados para sanear la laguna y para mejorar la infraestructura de la comunidad. Así que este esfuerzo por impulsar a Acapulco pues salió muy mal. El que sí llegó a su destino fue el buque Escuela Cuauhtémoc. Después del accidente espantoso allá en Nueva York, ya logró llegar el domingo al muelle Punta Langosta de Cozumel en Quintana Roo. Una travesía internacional con 166 cadetes que ya pues cumplieron su entrenamiento práctico. Oigan, ustedes saben que aquí nos fascinan las mariposas, nos encanta la naturaleza y hoy platicaremos justamente sobre la capacidad de las mariposas para detectar sabores. ¿Saben
cómo detectan las mariposas si una hoja es deliciosa? ¡No! ¡Vámonos a la escuelita! Diego, bienvenido. Hola, qué gusto buenos me da. días. Maricho, Buenos días. querida. Buenos días. ¿Les gustan las mariposas? Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes saben cómo puede una mariposa detectar un sabor fascinante? ¿Con la lengua? ¿Con la lengua? Sí, con la lengua, con la boca. Pues no, con sus patas. Ah, caray. Con las patas, porque ahí tienen justamente unos pequeños sensores gustativos que los usan. Fíjense, además qué práctico, ¿no? O sea, se paran en una hoja y con las patas ahí mismo pueden, digamos, probar su comidita. Esos sensores en realidad lo que le dicen es si la planta la nutre o si puede ser nociva o venenosa. Incluso obtienen más información. Pueden saber si en esa planta pueden depositar o no. Ay, ¿por qué le hice así? si pueden depositar o no sus huevecillos, digamos, para que las orugas tengan comidita al nacer. Qué belleza, ¿no? Me encantan las mariposas y su significado poético y filosófico. ¿Les gustó, queridos ahí alumnos? sí cabe la expresión de que lo hacen con las patas. Exactamente, pero ahí bien. Sí que sí. Sí que... El asesinato del alcalde Manso en Uruapan, Michoacán, sigue generando reacciones. Le describíamos que ocurrió el sábado en la noche en plena celebración por el Día de Muertos. Carlos Manso, que estaba recorriendo su municipio, que acababa de cargar a su hijo, que tenía asignados a 14 elementos de la Guardia Nacional para su seguridad. ¿Por qué? Porque ya había denunciado violencia, ya había denunciado amenazas. Y bueno, ¿qué pasó con esos elementos de la Guardia Nacional? Hace unos minutos el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, habló en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional sobre el papel de los elementos de la Guardia Nacional. Aquí estamos viendo las imágenes de los instantes posteriores a los disparos. Lo que era una fiesta, una festividad por el Día de Muertos, pues enluteció con este ataque directo en contra del alcalde. Ahí estaban las personas celebrando cuando escucharon los disparos. Se protegieron como pudieron y bueno, pues ahí la reacción en los segundos posteriores a este terrible ataque. ¿Qué dijo el secretario de la Defensa con respecto a estos elementos de la Guardia Nacional? Pues dijo que su función era de seguridad periférica en las acciones del alcalde. Y en el caso de sus guardias personales, que él los eligió entre elementos de la Policía Municipal. ¿Cuál era el papel de la Guardia Nacional? Era proporcionar seguridad periférica. En diciembre se realizó un análisis de riesgo y él determinó que su seguridad inmediata la proporcionara personal de la Policía Municipal. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dijo que no hay indicios de que existan vínculos con la delincuencia organizada por parte del grupo de policías municipales que protegían al alcalde. También anunció que se están revisando todos los videos de estos hechos, de las actividades previas del agresor. Esto dijo. Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente. Y en otros temas siguen los golpes al huachicol. Desmantelaron esta refinería allá en Perote, Veracruz, refinería clandestina, porque descubrieron que sí, este petróleo venía de una toma del municipio de José Azueta. Vino la orden de cateo, detuvieron a 8 personas y aseguraron 250,000 litros de combustible, 12 pipas, un golpe al crimen que se estima en más de 240 millones de pesos. Y en el Estado de México, la operación Caudal, esta que busca pues detener el robo de agua, ya le dicen huachicol hídrico. Que sí, la autoridad decidió solucionar cerrando los pozos y pues se enojaron los piperos. El gobierno de ese estado dijo que para respaldar el operativo y garantizar el agua
sobre todo a los hospitales y a los centros de hemodiálisis, a los penales. Ya entregaron más de 700 pipas, son casi 8 millones de agua, 8 millones de litros de agua. Así beneficiaron a más de 143,000 trabajadores. La barredora. Fíjese, en Tabasco detuvieron a 6 policías estatales por estar relacionados con este grupo delictivo. Fueron aprehendidos dentro de las instalaciones de la corporación. Un día antes habían capturado en Chiapas a Leonardo Arturo N., el carnal. Él era director de esa dependencia y está acusado de extorsionar a comerciantes, vender droga, de homicidios. Y bueno, en más de policías y ladrones, esto que ocurrió, fíjese, en lo que tenía que ser una fiesta deportiva y que terminó en tragedia, el asesinato de Lalito, de José Eduardo Ramírez. Todo fue el 24 de octubre, allá en Zapopan, Jalisco, una convivencia antes del clásico tapatío, Chivas Atlas. Bueno, ya detuvieron al presunto asesino, José Manuel N., él y otros tipos que agredieron a Lalito, de solo 16 años, y lesionaron a otros 2 jóvenes que ya por fortuna están fuera de peligro. Le dictaron prisión preventiva, lo mandaron al penal de Puente Grande por homicidio calificado. Y aquí hemos dado seguimiento a la muerte de Rodrigo Mondragón, este aficionado pero del Cruz Azul, que murió luego de ser detenido por elementos de seguridad de la UNAM. Lo detuvieron el 25 de octubre allá en el estadio de Ciudad Universitaria. Bueno, pues ya se sabe que un juez vinculó a Brian, Noé, Luis Alberto y José Rodrigo N. por homicidio calificado. Estarán en el reclusorio Oriente. Ya ve que dijeron que murió por causas naturales. Su familia dijo, queremos una necropsia privada. Murió asfixiado por lo que sea que le hayan hecho estos elementos de seguridad. Justamente el viernes, elementos de vigilancia de la UNAM se manifestaron frente a Rectoría, cerraron Insurgentes para exigir la liberación de sus 4 compañeros porque dicen están siendo usados como chivos expiatorios. Exigen diálogo con las autoridades universitarias, que destituyan a los mandos Raúl Arsenio y Felipe Romero, que dicen que han intimidado a todo el personal de base. Mientras que México, fíjense, esto es muy relevante, podría convertirse en un referente mundial en la protección digital a niñas, niños y adolescentes, gracias a una iniciativa del diputado federal Julio Scherer, que presentó ya ante el Pleno en San Lázaro. El objetivo es cerrar los espacios en los que operan las redes criminales, perfiles falsos y todas estas herramientas de inteligencia artificial, pues para engañar a quien sea, pero preocupa mucho que engañen a los niños, así que sanciones o penas para quienes acosen, para quienes generen pornografía infantil. Así que el mensaje para los legisladores es que todas las fuerzas políticas respalden esta iniciativa y yo agradezco, ustedes saben que este es un tema que nos preocupa, que nos interesa muchísimo, que hemos seguido con atención, así que agradezco mucho que esté aquí con nosotros el diputado Scherer para hablar al respecto, una iniciativa pues relevantísima. Hola Paula, muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué es esto que estás impulsando en el Legislativo? Mira, esta es una iniciativa que nace de una realidad global. Cada vez los jóvenes, niños, niñas, adolescentes acceden a los dispositivos digitales a mayor temprana edad. Y pues es una preocupación que en el mundo se está haciendo, se está legislando en la Unión Europea, en Brasil, en España, en Italia. Y pues México va un poco tarde, pero siempre hay que alcanzar, ¿no? Yo sé que las prohibiciones no son populares y no gustan, pero lo que me preocupa mucho es que estamos de los primeros lugares mundiales en pornografía infantil, en trata de personas, en explotación sexual, por un lado. Y por otro lado, pues cada vez hay nuevas tecnologías, es cada vez más fácil engañar y que se pueda suplantar la identidad y bueno, pues los niños son las principales víctimas, ¿no? Claro, en esta iniciativa se obliga a las plataformas, a los sistemas operativos, a las tiendas de aplicaciones a cumplir con obligaciones específicas para protegerlos, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Verificación de edad real en dispositivos, en tiendas de aplicaciones y plataformas, controles parentales obligatorios y gratuitos para todos los dispositivos que tengan acceso a Internet, herramientas para que los padres vean los contactos, el tiempo de uso
y bloqueo de cuentas, ¿no? Y configuración obligatoria también para las escuelas, ¿no? Eso, qué bueno, porque, a ver, los controles parentales ahí están, y a mí me impresiona mucho que no los utilizan, ¿no? O sea, y dejar que tu hijo, que tu chavito navegue solo, pues es como darle el coche así, llévatelo en carretera. Lo que queremos hacer ahora es que sea obligatorio y que haya una verificación real de la edad, que si son menores de 16 años, los padres tengan que verificar la aplicación. Había ciertas regulaciones sobre las plataformas, las redes sociales, pero ahora queremos llevarlo hasta a los desarrolladores y a las propias tiendas, ¿no? Ajá. Y entonces, que se verifique la edad, y si se incumple con eso. Hay sanciones para las plataformas, hay sanciones para los desarrolladores. ¿Cómo se ha recibido esta iniciativa? Mira, afortunadamente muy bien. Tuvimos la suscripción a la iniciativa de más de 60 diputados de todos los partidos, porque te diría que algo muy relevante, la niñez no tiene colores, la niñez no tiene partidos, y legislar para ellos es el futuro de México. Sí, me parece que bueno, pues hay que ir unidos en esta batalla, así que pues atentísimos estaremos. Gracias, Paola. ¿Algo más que quieras decir al respecto? respecto? Nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está entonces, y seguiremos hablando en los próximos días sobre esta iniciativa, además atentos al curso legislativo que tenga. Muchísimas gracias al diputado Scherer. Oigan, las lluvias han seguido afectando, fíjense, estamos ya en noviembre y siguen las lluvias en varios estados del país. La presidenta tuvo una llamada y supervisó el apoyo que va llegando a algunos damnificados, por ejemplo en Puebla, donde ya abrieron algunos caminos, recuperaron escuelas afectadas. En la reunión estuvo el gobernador Alejandro Armenta. Por cierto, la Unión Europea anunció una aportación de 700,000 euros, casi 15 millones de pesos, para beneficiar a 150,000 personas en comunidades afectadas. Así que gracias a la comunidad europea por esta ayuda tan importante. ¿Cómo se va a comportar el cielo, Irán? Te cuento, mi querida Pau, que el Frente Frío número 12 recorrió la península de Yucatán, lo que va a ocasionar chubascos en la zona y posibles lluvias fuertes en Veracruz, en Oaxaca y Chiapas. Así es, va a seguir lloviendo todavía a estas alturas del año. Se esperan bajas temperaturas en zonas serranas de Baja California, en Chihuahua, Durango y Zacatecas, a sacar la chamarra y la cobija de animalitos. Y para la Ciudad de México, una máxima de 22 grados o una mínima de 6. Ya empezamos con el frío, mi Pau, Ya se empieza a sentir el frío. Sí, frío de fin de año. Pero son ya las 9, así que vámonos juntos a un resumen de lo más importante. Y es que este fin de semana mataron en plena festividad al alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Hay 2 personas detenidas por este ataque directo. Un agresor que fue abatido por uno de los policías que resguardaba al alcalde Manzo, quien ya había denunciado amenazas por parte del crimen organizado. Ayer le hicieron un homenaje en el centro del municipio y su viuda compartió este mensaje. No mataron al presidente de Uruguay, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. Este asesinato provocó indignación en todo el país, particularmente en Michoacán, donde hubo una manifestación por las calles de Morelia, en su mayoría pacífica, aunque algunos encapuchados ingresaron al Palacio de Gobierno. Hubo actos vandálicos, la policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para controlar la situación. Luego buscaron que no se difundieran las imágenes, obligaron a una reportera a borrar las imágenes que grabó de las agresiones en contra de una persona que se manifestaba. Le quitaron su teléfono y la mantuvieron retenida por varios minutos. Una explosión e incendio en una tienda de Hermosillo, Sonora, dejó a 23 personas muertas, entre ellos niños. Descartan que haya sido provocado. Todo apunta a una falla en un transformador. Desmantelaron una refinería clandestina en Perote, Veracruz. 8 detenidos. Aseguraron 250,000 litros de combustible, 12 pipas, un golpe de más de 240 millones de pesos al crimen. Y detuvieron al presunto asesino de Lalito,
de José Eduardo Ramírez, este joven agredido en una convivencia previa al clásico tapatío, allá en Zapopan. José Manuel N. ya fue enviado a Puente Grande por homicidio calificado. Vamos hasta Veracruz, donde pues familiares y amigos del estilista Hans Neftalí Flores marcharon por las calles del municipio para exigir su localización con vida. Denunciaron que las autoridades no han respondido. Este joven de 34 años desapareció desde el 20 de octubre y no se sabe nada sobre su paradero. En el Estado de México, alerta luego de que la diócesis de Cuautitlán reportara la desaparición del sacerdote Ernesto Baltasar. La última vez fue visto en el municipio de Tultepec el martes pasado. Ya se difundió un boletín de búsqueda. No encuentran al cura. También en el Estado de México desapareció un transportista. Esto en Jilotepec. Así que la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana va a hacer una megamarcha este lunes desde distintos municipios mexiquenses. Ojo con este tema y le tendremos toda la información de la vialidad, porque desde distintos municipios mexiquenses marchan hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir seguridad y para exigir la aparición de su compañero. ¿Cómo va la vialidad? A ver, uno de los puntos donde se están concentrando los transportistas es en la caseta de Tepozotlán, allá en la México-Querétaro. Desde ahí van a avanzar en caravana. Esto, desde luego, se prevé que afecte de manera muy importante la vialidad. Y pues sí, los transportistas que protestan por la inseguridad. ¿Por qué? Porque los amenazan. ¿Por qué? Porque los extorsionan. Claramente, ¿por qué? Porque los desaparecen. Y ahí está el caso de uno más de sus compañeros afectados por la inseguridad y la violencia. Ay, queridísimo. ¿Qué pasa? Aquí con la sonrisa del calabacerdito, pero hay que regresar a la información pues vinculada lamentablemente a la violencia. Un juez de Chalco en el Estado de México vinculó a Christopher N., el comandante, presunto coautor material del asesinato de los músicos colombianos Byron Sánchez, Viking, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Ustedes recuerdan este caso de los colombianos que fueron encontrados sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México. Un doble homicidio que ahora se sabe estaría ligado a la introducción de una droga llamada Coco Chanel, proveniente de Colombia, presuntamente distribuida por la Unión Tepito. Lo que informan es que antes de su desaparición y asesinato, los dos músicos colombianos fueron llevados a una reunión en la que se abordaría justamente este tema de la distribución de esa droga. Precisamente se reveló este video, donde supuestamente Christopher N., el comandante, pasa a recoger a estos músicos colombianos. Todo el 14 de septiembre en una camioneta. Ahí está, la camioneta a la que se suben. Todo obviamente previo a su desaparición. Síganos. Ahí todavía despidiéndose de los fans que grababan su partida. Aparentemente los llevó a la fiesta sin censura, donde habría ocurrido pues esa discusión o esos acuerdos en torno a la distribución de esa droga. Desaparecieron el 16 y el 17 fueron encontrados pero sin vida. Y fíjese, en un desfile por el Día de Muertos en Mazatepec, Morelos, un carro alegórico con pirotecnia explotó en plena calle, ahí entre la gente. La explosión que, pues imagínese, asustó a todo mundo. Ay, qué barbaridad. En plena calle, entre gente, una explosión que generó obviamente pánico entre los asistentes. Hay 2 heridos que fueron trasladados al hospital de Tetecala. Los cuerpos de emergencia, bomberos, protección civil llegaron para tratar de controlar el fuego, para asegurar la zona. Así que bueno, pues lamentable esto que ocurrió en Morelos. Oigan,
que no los tome desprevenidos, el gobierno de la Ciudad de México autorizó el aumento de 25% al transporte público concesionado. De hecho, ya desde el sábado algunos choferes empezaron a cobrar el aumento, unos 50 pesos más caro, así que quedó en 7.50. Es la nueva tarifa del transporte público. Y el sábado, sí, el ya tradicional desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, con más de 8,000 artistas, carros alegóricos, comparsas, batucadas, catrinas monumentales, muchos asistentes nacionales y extranjeros. Un desfile que genera una muy importante derrama económica. Recorrió pues la bellísima Avenida Reforma desde la Puerta de los Leones, ahí en el bosque de Chapultepec, hasta el Zócalo, más de 1.400.000 asistentes. Sí, es la primera vez que vengo al desfile, me parece maravilloso. Qué bonito mantener sus tradiciones y demostrar su cultura y que sea un día tan especial. Me encanta ver las carrozas y los niños y las máscaras y la energía de la gente, me parece que es algo muy bonito. Un desfile que inició con el toque de una caracola. Para que los dioses del Mictlán, guerreros, serpientes emplumadas, emergieran de un espejo de agua que se abrió paso con este carro alegórico Corazón de Tenochtitlán para rendir homenaje al origen mexica. Pero de la música prehispánica hubo también saltos a música popular, como el homenaje a Paquita la del Barrio y a Tongolele con sus carros alegóricos, el color que estuvo pues en todo el trayecto. Muchos acudieron disfrazados a disfrutarlo. Ahí vemos cómo muchos se maquillaron, ya los vimos una y otra vez. ¿Prometimos? ¿Algo? Y las promesas se cumplen. ¡No, espérate! ¡Ahí está, Diablita! Muy bien, Pau. Ay, oye, sí. Fíjate, con esa Diablita sí nos vamos al infierno, ¿cómo no? Para que vean que no me asustan los cuernos.